Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículos 29 al 39. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y se lo dijeron. Jesús se acercó, la cogió de la mano y la levantó. Se le pasó la fiebre y se puso a servirles. Al anochecer, cuando se puso el sol, les llevaron todos los enfermos y endemoniados. La población entera se agolpaba a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó muchos demonios. Y como los demonios lo conocían, no les permitía hablar. Se levantó de madrugada, se marchó al descampado y allí se puso a orar. Simón y sus compañeros fueron y al encontrarlo le dijeron: «Todo el mundo te busca». Él le respondió: «Vámonos a otra parte, a las aldeas cercanas, para predicar también allí, que para eso he salido». Así recorrió toda Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando los demonios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Aprende a responderle a los llamados de Dios diciendo: «Aquí estoy, vengo porque me has llamado. Habla, Señor, que tu siervo te escucha. Habla, Señor, que tu siervo te escucha». En el fondo, es uno reconocer que cuando Dios nos habla en la vida, la primera actitud que debemos de tener es la de escuchar a Dios, la de abrir el corazón, la de discernir su palabra, la de buscar entender cuál es su voluntad sobre nuestra vida. Esto que se enuncia tan fácilmente en la vida práctica no es tan sencillo. De hecho, pudiéramos afirmar que aún los santos, permítanme esta expresión, patinaban. A veces se confundían buscando discernir, clarificar cuál es la voluntad de Dios sobre sus vidas. Nosotros pidamos esa gracia. Muchas veces creemos estar haciendo el bien, haciendo lo que Dios nos pide, y en el fondo hacemos nuestra voluntad personal, tan cargada de conveniencia y de interés propio. Qué exigente, qué hermoso y qué bello es poder decirle cada día al levantarnos: «Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Lo que tú me pidas, lo que tú me sugieras, lo que tú me mandes, sé que es lo mejor para mí». En esa línea se escribe la vida del mismísimo Jesucristo. Claramente, al empezar su vida pública, decía: «Mi alimento es hacer la voluntad de mi Padre». De esto se alimentaba Jesús: «Mi alimento es hacer la voluntad de mi Padre». Y para que no quedara duda, afirmaba: «El Padre y yo somos uno solo, una sola realidad». Miramos precisamente en el Evangelio de hoy un día típico en la vida de Jesús. Después de haber sanado a la suegra de Simón Pedro de una fiebre alta, se puso a servirles. Al anochecer le llevaron enfermos y endemoniados, los cuales sanó y de ellos expulsó muchos demonios. Al otro día, muy de madrugada, se marchó a un lugar descampado y solitario y se puso a orar. Y luego, a lo largo del día, lo vemos visitando una y otra aldea cercana, predicando y anunciando el reino de Dios. Y hace Jesús esta aclaración, esta precisión, que para esto he venido, para sanar, para exorcizar y para anunciar la buena noticia del reinado de Dios. En el fondo él reconocía que su vida es grande en la medida en que era obediente al plan de Dios. Amigo, amiga, sé cuántas voces hablan en el día a día de tu vida. Sé cuántas ofertas, cuántos proyectos te dicen: haz esto o aquello otro, esto es lo que más te conviene, compra esto, adquiere lo otro, viaja a tal lugar. Mira en el fondo, descubre
¿Qué es lo que quiere Dios de tu vida? Ha pasado el agite de la Navidad, de las vacaciones, estás descansado. Tómate en serio este año que estamos empezando en firme. ¿Cuál es la voluntad de Dios sobre tu vida? Pero no hagas esa pregunta con temor, con miedo, con desconfianza. Ten la certeza absoluta que esa voluntad de Dios para tu vida, discernida, comprendida y sobre todo asumida, obedecida, es lo mejor para tu propia vida. Créele a Jesús, cree en su mensaje, y si en este haces la voluntad de Dios, créeme, has hecho lo más grande y lo mejor que un ser humano puede hacer para su propia vida. Amén. Señor, enséñame, ayúdame a olvidar. Yo sé que te ofendí y que no di amor. Señor, aquí estoy, recibe mi oración, enséñame a amar, ayúdame a olvidar. Enséñame, 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 Señor, a amar, enséñame, 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 Señor, a amar, enséñame. Aspiren a los dones más preciosos. Sobre todo, procuren el amor. Señor, mi alma está sedienta de tu paz. Enséñame a amar, ayúdame a olvidar. Enséñame, 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 Señor, a amar, enséñame,
enséñame, enséñame, enséñame, Señor, a amar, enséñame. Puede hacer para su propia vida. Amén. Señor, enséñame, ayúdame a olvidar. Yo sé que te ofendí y que no di amor. Señor, aquí estoy, recibe mi oración, enséñame a amar. Y para anunciar la buena noticia del reinado de Dios. En el fondo él reconocía que su vida es grande en la medida en que era obediente al plan de Dios. Amigo, amiga, sé cuántas voces hablan en el día a día de tu vida. Sé cuántas ofertas, cuántos proyectos te dicen, haz esto o aquello otro. Esto es lo que más te conviene. Compra esto, adquiere lo otro, viaja a tal lugar. Mira en el fondo, descubre qué es lo que quiere Dios de tu vida. Ha pasado el agite de la Navidad, de las vacaciones, estás descansado. Tómate en serio este año que estamos empezando en firme. ¿Cuál es la voluntad de Dios sobre tu vida? Pero no hagas esa pregunta con temor, con miedo, con desconfianza. Ten la certeza absoluta que esa voluntad de Dios para tu vida, discernida, comprendida y sobre todo asumida, obedecida, es lo mejor para tu propia vida. Créele a Jesús, cree en su mensaje, y si en este haces la voluntad de Dios, créeme, has hecho lo más grande y lo mejor que un ser humano siervo escucha. Lo que tú me pidas, lo que tú me sugieras, lo que tú me mandes, sé que es lo mejor para mí. En esa línea se escribe la vida del mismísimo Jesucristo. Claramente, al empezar su vida pública, decía: mi alimento es hacer la voluntad de mi Padre. De esto se alimentaba Jesús: mi alimento es hacer la voluntad de mi Padre. Y para que no quedara duda, afirmaba: el Padre y yo somos uno solo, una sola realidad. Miramos precisamente en el Evangelio de hoy un día típico en la vida de Jesús. Después de haber sanado a la suegra de Simón Pedro de una fiebre alta, se puso a servirles. Al anochecer le llevaron enfermos y endemoniados, los cuales sanó y de ellos expulsó muchos demonios. Al otro día, muy de madrugada, se marchó a un lugar descampado y solitario y se puso a orar. Y luego a lo largo del día lo vemos visitando una y otra aldea cercana, predicando y anunciando el reino de Dios
Y hace Jesús esta aclaración, esta precisión, que para esto he venido, para sanar, para exorcizar. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículos 29 al 39. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y se lo dijeron. Jesús se acercó, la cogió de la mano y la levantó. Se le pasó la fiebre y se puso a servirles. Al anochecer, cuando se puso el sol, les llevaron todos los enfermos y endemoniados. La población entera se agolpaba a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó muchos demonios. Y como los demonios lo conocían, no les permitía hablar. Se levantó de madrugada, se marchó al descampado y allí se puso a orar. Simón y sus compañeros fueron y al encontrarlo le dijeron: «Todo el mundo te busca». Él le respondió: «Vámonos a otra parte, a las aldeas cercanas, para predicar también allí, que para eso he salido». Así recorrió toda Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando los demonios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Aprende a responderle a los llamados de Dios diciendo: aquí estoy, vengo porque me has llamado. Habla, Señor, que tu siervo te escucha. Habla, Señor, que tu siervo te escucha. En el fondo, es uno reconocer que cuando Dios nos habla en la vida, la primera actitud que debemos de tener es la de escuchar a Dios, la de abrir el corazón, la de discernir su palabra, la de buscar entender cuál es su voluntad sobre nuestra vida. Esto que se enuncia tan fácilmente en la vida práctica no es tan sencillo. De hecho, pudiéramos afirmar que aún los santos, permítame en esta expresión, patinaban. A veces se confundían buscando discernir, clarificar cuál es la voluntad de Dios sobre sus vidas. Nosotros pidamos esa gracia. Muchas veces creemos estar haciendo el bien, haciendo lo que Dios nos pide, y en el fondo hacemos nuestra voluntad personal tan cargada de conveniencia y de interés propio. Qué exigente, qué hermoso y qué bello es poder decirle cada día al levantarnos: aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Habla, Señor, que tu